No sé cómo empezó todo, pero me fui enamorando poco a poco de ese hombre que apenas si conocía. Por más que mi razonamiento quería entrar, algo hacía que siguiera mis instintos. Toda mi familia está en contra y muchos dicen que me hizo brujería. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Me dieron Toloache. Soy María. Me gradué de veterinaria hace ya algunos años. Los animales son mi pasión. Así que con mucho esfuerzo he logrado poner mi veterinaria, ya que tuve que trabajar de mesera varios años para juntar e ir invirtiendo en mi material y todo el equipo que necesitaba. Obviamente, también empecé a ver mascotas a domicilio, y a pesar de que iba lento, sí me hice con el pasar del tiempo de muchos clientes que me siguieron ya cuando por fin tuve mi veterinaria. Todo iba súper bien, la economía, la familia, pero un día conocí a Rodolfo. Empezó a ser cliente, ya que tenía un hermoso perro pastor alemán, pero me empezó a dar muy mala espina, ya que no trataba bien a su mascota, y yo no confío en personas que tratan mal a los animales. Después de unos días, se empezó a generar más confianza entre nosotros, hasta que de un momento a otro, empecé a tener la necesidad de verlo. Solo pensaba en él, sentía desesperación si no pasaba a la veterinaria o no me mandaba mensaje. Tanta fue mi obsesión, que yo misma fui la que le pidió la oportunidad de estar juntos. Así anduvimos por un par de semanas, y de pronto, ya me había mudado a su casa con todo y la oposición de mis padres, ya que estaban muy molestos, pues casi me doblaba la edad. Y ellos decían que por qué no me buscaba alguien de mi edad, y así toda mi familia me decía siempre, o las burlas que me hacían. Siempre que iba de visita o que hacían que fuera, solo era para salir de muy mal humor o peleada con todos ellos. Aparte, jamás querían que llevara a Rodolfo. No sabía por qué le tiraban tanta mala vibra, eso sí me molestaba mucho y por eso me alejé de ellos. En esos momentos me ofendía todo lo que se decía en mi presencia y a mis espaldas, pero yo estaba enamorada de Rodolfo y nadie cambiaría eso. Toda mi vida era un cuento de hadas, hasta que después de pasados 2 meses, las cosas cambiaron radicalmente. Me celaba y llegó el momento en que su forma violenta escalaba a niveles peligrosos. Yo lloraba mucho porque me maltrataba física y mentalmente, me decía que era un inútil y todo llegó a lo físico. En un par de meses había pasado del cielo al infierno en un santiamén. Me salía de la casa con la intención de escapar, pero a pesar de las golpizas y el maltrato, siempre regresaba. Él me decía que iba a cambiar, pero le daba celos todo de mí. Llegó al extremo de solo dejarme salir para ir a trabajar, y eso porque yo era la que llevaba el dinero, pues desde que nos juntamos dejó de trabajar según por una fuerte dolencia en la espalda. Así que pues prácticamente era de la casa al trabajo y viceversa. Y cuidadito si me tardaba un poco más de lo establecido, porque me tocaba paliza. Muchos de mis familiares y conocidos se dieron cuenta, y por más que me decían que lo dejara, yo en lugar de hacerles caso me enojaba mucho. Sentía que me hervía la sangre del enojo, y más de una ocasión terminé muy mal con familiares y amigos, porque ellos no entendían el amor que yo sentía por él. Ese amor me cegaba, hasta que una amiga que tengo desde hace mucho, de hecho, a ella la conocí desde que salí de la carrera y me dediqué a ser mesera, Belém, desde ese tiempo me procuró e hicimos una hermosa amistad. Ella dijo que me iba a ayudar. Entonces, a escondidas de mí, empezó a buscar ayuda y sí pasó algo de tiempo en lo que la encontró, y fue con el maestro Jairo. Era un especialista de lo desconocido y afamado brujo del suroeste del país. Así que ella me llevó diciéndome que tenía que comprar unas cosas, y aprovechando de que Rodolfo se fue a ver a su mamá, Belém logró convencerme y sacarme de mi casa e ir a ver al maestro. Al llegar, me
Me sentía mal del estómago. Inexplicablemente me empezaron unos retortijones y la sensación como si tuviera diarrea y muchas náuseas. La cuestioné enseguida. Le dije, ¿a dónde me trajiste? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? Belén contestó que le iban a hacer una limpia, que si no quería una. Pero luego, me llegó a la mente que todos me decían que Rodolfo me había dado toloache y cosas así. Solo le dije, ¿tú también, amiga? Y ella fue franca y hasta cruel. Sí, yo también creo que ese maldito te hizo algo, porque desde que te conozco, eres una persona que jamás permitiría que alguien la sobajara y menos que le pusiera una mano encima. Y ve hace cuánto lo conoces. Eso no es normal. Aparte, tú me decías que te caía mal porque maltrataba a su perro, y después resulta que lo amas, y en 2 semanas te vas a vivir con él. Todos estamos muy preocupados, pues ni siquiera lo quieres denunciar por sus maltratos. Hasta ni le hablas a tus papás. Perdóname, amiga, pero eso no es normal, y aquí te pueden ayudar porque te tienen embrujada. Suspiré fuerte y contuve mis reclamos y furia, hasta que terminó de hablar y contesté, esas son tonterías, Belén. ¿Cómo es posible que me traigas aquí y siendo mi amiga, quieras interferir con mi vida? Así me gusta. Amo a Rodolfo y así quiero estar, ¿vale? Y vámonos de aquí o te armo un escándalo. Ella contestó, bueno, si dices eso, que Rodolfo no te ha hecho nada, deja que el maestro te haga una consulta y de ahí decides si es una invención mía, de toda tu familia y amigos, y si es verdad, ¿qué puedes perder? Y algo en mí hizo que aceptara. Así que pasamos con el maestro Jairo, y desde que entré, me puso alcohol en la nuca, y con un algodón también lo pasó por mi nariz. Me le quedé viendo y le dije, ¿por qué me hace eso? Es parte del ritual. Y contestó riendo, no, solo sentí que tienes ganas de desmayarte y vomitar. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar con esa angustia tan grande que tienes. Pasa y siéntate. Me tomó la mano y la puso en su pecho. El maestro entró en una especie de trance y sin decir nada, él me empezó a describir a la perfección a Rodolfo. Me dijo todo lo que me hacía. También aparte, me dijo que había una tercera en discordia. O sea que Rodolfo me engañaba y me describió a una vecina. Yo me quedé conmocionada, pues cómo era posible que yo sin decir una sola palabra, el maestro me había descrito a la perfección todo lo que estaba a mi alrededor. Me preguntó fríamente, ¿ya me vas a creer o necesitas más pruebas? Yo lo vi muy sorprendida. Le dije que cómo sabía que me habían hecho una brujería y contestó diciendo que se me veía a leguas que mi piel transpiraba a brujería, pero que él me iba a ayudar si yo así lo quería. Yo estaba dudosa. El maestro me tomó de los brazos y haciendo oraciones me empezó a pasar unas hierbas por todo el cuerpo. Aparte, me echaba humo de puro. En ese momento no me pude aguantar y vomité. Él le dijo a Belén que me agarrara porque me iba a desmayar. Sentí como las piernas se me hacían de trapo y vi todo negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar, en la boca tenía un sabor amargo y muy horrible. Todo me daba vueltas. Me preguntó que si todavía tenía dudas. Me incorporó y sentí en el estómago un vacío, acompañado de un dolor muy fuerte. Yo solo moví la cabeza diciéndole que no. Me dio una taza con un té de hierbas y me dijo que me habían dado un bebedizo que hizo que perdiera todo sentido y que aparte me hicieron un amarre para que yo estuviera con Rodolfo. Yo le dije que cómo era posible si jamás se había acercado a mí. Belén me preguntó que si nunca me había dado algo de comer o de tomar y recordé que siempre me llevaba chocolates y que hasta la fecha siempre me los compra y yo me los como porque han sido mis debilidades de niña. Pregunté que si acaso se podría poner en un chocolate, pues yo creía que tenía que ser como una poción que te dan en una copa especial. El maestro Jairo dijo que puede ser en cualquier bebida o comida. Aparte, me comentó que me tenían en un altar amarrada con una foto de él y que eso lo tenía que encontrar para llevárselo, para que pudiera deshacer por completo el amarre, que ya no comiera nada de lo que hubiera en su casa y me dio hierbas para seguir haciéndome el té, pero volvió a repetir que era muy importante que encontrara las fotos. Saliendo le marqué, y en serio, que le quería reclamar, pero Belén me aconsejó que fuera inteligente y que no le dijera nada, por lo menos hasta que encontrara lo que me pidió el maestro. Yo tenía mucho miedo de que me fuera a hacer algo.
pero ese miedo se convirtió en coraje por lo que me había hecho y no entendía por qué. Supuse que solo por ser una mala persona. Así que llegué a la casa y preparé mis cosas para el otro día ir al trabajo. Escondí muy bien las hierbas y eso me lo tomaría en la veterinaria. Ya no me comería los chocolates, porque me comentó el maestro que lo bebedizo era para que no tuviera voluntad propia y que hiciera lo que él quisiera. Al otro día, les llamé a mis padres y les pedí ayuda. Fueron al consultorio y les platiqué todo. En ese momento, lo que más necesitaba era apoyo de ellos, que sé que me quieren incondicionalmente. Los días siguientes me empecé a desintoxicar de la brujería tomada, pero aunque sentía repulsión hacia él, no podía irme. Algo hacía que me quedara a su lado, y cuando lo pensé bien, pues era la foto. La tenía que encontrar a como diera lugar. Busqué y busqué por todos los rincones de la casa y no pude hallarla. Hablando con Belém, me preguntó que si alguna vez había ido a la casa de su mamá, y pues no, nunca había ido. Ella era la que siempre nos visitaba, y cuando él iba, jamás me invitaba. Así que fraguamos un plan. Compré unas cosas que le dije que se las quería regalar a su mamá, pero que era una sorpresa y que se lo quería llevar yo misma a su casa. Al principio no quería, pero ante mi insistencia fuimos. Y créanme que todas nuestras corazonadas eran reales, pues cuando llegamos, su mamá se sacó mucho de onda, pero nos recibió. Le di su regalo y actué como una mujer sumisa. Nos dijo que si queríamos café y se fue a la cocina a prepararlo. Yo le pedí pan a Rodolfo y salió a comprarlo. Entonces decidí y empecé a buscar por todas las habitaciones, y Dios es tan grande que me guió directamente a su cuarto, en donde tenía un altar a la Santa Muerte, en donde tenía muchas ofrendas y veladoras, y en medio, justo en medio, mi foto con la de él, amarradas con listones y más cosas. Agarré una bolsa que estaba en el mueble y ahí le eché. Al salir del cuarto, ahí estaba su mamá, y le dije discretamente que dónde estaba su baño, que estaba perdida, pero solo me vio con mucho recelo. Tomé mi bolsa y salí antes de que llegara Rodolfo. Solo le dije a su mamá que me había salido una emergencia en mi veterinaria, que le dijera a Rodolfo que me alcanzara más tarde. Salí a toda prisa y le llamé a Belém. Pasó por mí y me llevó con el maestro Jairo. Le entregué la foto y me dijo que con eso ya tenía para trabajar en mi liberación y que les regresaría todo el mal, y yo no tuve objeción. Me sentí humillada, utilizada y violentada. El maestro me dio unas protecciones que me había hecho y me dijo que regresara la siguiente semana. Les llamé a mis padres para que estuvieran cuando le reclamara a Rodolfo y llegaron de inmediato a la casa. Pero pasaron horas y él jamás apareció. Ese día me fui con mis papás y por más que los busqué, fue como si se los hubiera tragado la tierra. Fui a casa de su mamá y resulta que rentaba. Al día siguiente que la visité, dejó la casa sin decir a dónde iba. Rodolfo dejó todas sus cosas y solo le llamó al arrendador y le dijo que se tenía que ir, que regresaría a pagarle y por sus cosas, pero ya van varios meses y ni sus luces. Pero me ha dicho el maestro que a donde quiera que estén, no se van a salvar, porque él ya les regresó todo el daño que me hicieron. Ahora solo busco la tranquilidad, y aunque me he vuelto muy desconfiada, sé que hay gente que siempre está dispuesta para ayudarme. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Te invito a que te suscribas. Ayúdame a compartir la historia y así poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan al crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.